Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo entonces, les voy a volver a compartir la pantalla. A ver, ahí estamos. Para que puedan ver, voy a sacar la imagen para que la puedan ver completa, para que puedan ver qué es lo que voy a estar desarrollando en este bloque. A ver, perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien. Lo que les venía diciendo es que entonces, tanto para la astrología, por lo menos desde la mirada de Caruti, que me parece súper interesante, no es el medio el que determina al niño, sino el niño, la energía, mejor dicho, del niño, la que determina al medio, en particular en su infancia, ¿no? Y también a lo largo, bueno, de otras etapas de su vida en general, hasta tanto permanezca activo este mecanismo lunar del que les hablaba, que le sirve al niño como para que el medio, digamos, es como si se tratara de que las personas que lo rodean y el medio y las experiencias que los rodean es como si respondieran a un libreto, ¿no? De manera inconsciente, que es ese libreto que está simbolizado por el signo de la luna natal desde el momento del nacimiento. Entonces, tanto la madre como los demás personajes, digamos, que compongan ese campo energético, lo van a representar. Por eso también es habitual notar que las madres, como les dije antes también, no siempre no responden de la misma manera con todos los hijos, o sea, actúan diferente y uno se pregunta por qué si es la misma madre. Bueno, porque probablemente esto obedezca que el campo energético de su hijo es totalmente campo lunar energético de su hijo es totalmente diferente al de los otros hijos, ¿no? Porque para la astrología recordemos que nada es casual, que todo tiene una razón de ser, que todo responde a un orden mayor en el que cada quien, cada cosa, cada acontecimiento tiene su lugar, tiene su sentido, ¿no? Y bueno, nosotros nacemos en un bajo determinado clima astrológico y el contexto vehicular se tiene que expresar en función también de eso, ¿no? Porque también ellos tienen su propia estructura holográfica y su estructura holográfica tiene que ser compatible, tiene que ser coherente con la nuestra. ¿Eh? Por otra parte, esto de que el chico vea reflejado en el afuera todas esas cualidades de su propia luna natal, también le permiten empezar a tomar contacto con esa energía, aprender a desplegarla, y esto también va generando surcos, ¿no? Va generando surcos en su memoria emocional, va construyendo esa historia emocional de la que les hablaba antes, ¿no? Eh, que por otra parte, en este caso particular, es, aunque parezca increíble, pero es así, es la que le va a proporcionar la sensación, ¿no? La sensación de refugio. Es en ese contexto en el que este chico se va a mover, y bueno, estos significados eh, también después se van a ir extendiendo como al resto del sistema, ¿no? A las características del hogar, del entorno íntimo. Después también probablemente se van a ver reflejadas en el colegio, en el jardín de infantes, en sus maestros y en todos los demás ámbitos de pertenencia en los que se mueva, porque todos los ámbitos en que este niño se sienta de alguna manera contenido, se va a seguir manifestando este tipo de matriz lunar, ¿no? Y esto es importante porque en tanto siga también habitando esta especie de capullo protector, este niño va a ir teniendo la posibilidad de ir construyendo lo que se llama la primera identidad, que va a estar justamente determinada por el signo de su luna natal. Va a ser después desde esa identidad, que es una identidad provisoria, muy fragmentada, que le va a ir sumando a cada paso y desde su propia particularidad, diferentes sensaciones, a través de diferentes experiencias, a través de diferentes vínculos, que le van a dar seguridad, lo van a sentir, le van a dar seguridad de intimidad, también temor, ¿no? Y que van a ser siempre experimentadas en principio como estímulos externos, a partir también de tomar contacto con diferentes energías que se ven reflejadas o representadas en su carta natal. De esta manera entonces es como se va constituyendo psicológicamente esa memoria afectiva o emocional que va a rechazar o huir
automáticamente de cualquier tipo de experiencias que contradigan esa cualidad lunar, porque recordemos que como estamos hablando de sentimientos, esto también tiene que ver con lo que consideramos que es agradable o desagradable, ¿no? Y bueno, así se va constituyendo este circuito en particular y va reforzando como esa identificación con este mecanismo de defensa, que por un lado, si bien protege, como dije, por otro lado fragmenta la propia identidad. Y que además va a tender a repetirse, porque es de esa manera que se va, digamos, haciendo el surco, ¿no? El recorrido. El problema es cuando esto se instala como patológico, por llamarlo así, porque entonces ya se transforma en un problema, porque se convierte en regresivo, genera inercia, siempre tratamos de repetir lo mismo, ¿no? Ya no, es como si no tuviéramos otro recorrido para hacer, es como si hiciéramos siempre el mismo recorrido de la calecita. Y aunque ya no cumpla la función, la persona en ese caso continúa sin poder hacer consciente que está capturado por ese mecanismo lunar y que por lo tanto su personalidad va a seguir estando fraccionada y muy limitada. Eh, por el contrario, si con el tiempo esto lo podemos empezar, como ahora vamos a ver, a identificar, vamos a poder ir avanzando en nuestro proceso evolutivo, vamos a poder construir nuestra segunda identidad, incluso hasta la tercera, que sería el estadio transpersonal, en el que ya vamos a poder comprender que no hay una afuera y una adentro, que somos parte de una unidad, que a su vez responde a un centro, ¿no? Ya, y que en psicología analítica se llama a sí mismo, que le da sentido de trascendencia también a nuestra vida y que también somos co-creadores de esa realidad, ¿no? Y que eso que vivimos o que experimentamos como destino, muchas veces somos nosotros mismos los que lo provocamos. Eh, pero entonces, bueno, vamos a ir ahora a cómo es esta luna ariana energéticamente y psicológicamente. Habíamos dicho que Aries es el guerrero del zodíaco y al relacionar el significado de la luna con el signo de Aries, entonces la cualidad como energética básica que protege al cuerpo del niño al nacer es justamente ese tipo de dinámica. Una dinámica cruda, una dinámica brutal, por así decirlo, ¿no? Pero muy vital también, que está centrada en la acción, y que esto le otorga un fuerte sentido de autonomía y de capacidad de iniciativa. ¿Mm? Pero eso lo tiene que desplegar, lo tiene que aprender a poner en práctica, y para eso se necesita tiempo. Por eso, en general, este mecanismo lunar se constituye durante los primeros aproximadamente 7 años de vida, ¿no? Que es una de las etapas justamente del recorrido de Saturno por el zodíaco hasta que vuelve a su lugar natal, que es de 28 o 29 años, que va marcando el ritmo del crecimiento, digamos, ¿no? Y será también, y va a ser siempre también esta energía la que va a operar como filtro, ¿no? Protector, hasta que esa forma se empiece a desarrollar, hasta que el niño se empiece a identificar, empiece a poder expresar y aprenda a manejar ese tipo de energía, y pueda empezar a permitir, digamos, si se le dé paso, se le vaya dando paso paulatinamente al ingreso de otras energías. Eh, por lo tanto, también este campo afectivo entonces se va a constituir, como decía, a partir de la interacción con personas que lo rodean afectivamente, que tienen justamente esa cualidad de dinamismo y de agresividad propias de su luna. Van a ser ellas y en su entorno donde ese niño que se va desarrollando va a ver proyectada o va a poder ver representada su propia energía lunar, porque justamente es eso lo que esta luna necesita para estimular en ese niño ese aprendizaje y ese despliegue de su propia cualidad lunar. Y por eso también es probable que tenga que convivir y que tenga que interactuar con una madre mandona, con una madre impulsiva, con una madre enérgica, con una madre deseante, que ocupa todos los espacios, imperativa, que toma decisiones y que le va a dar a este niño con esta luna los hechos consumados, le va a dar órdenes todo el tiempo, sin dar lugar a cuestionamientos, sin dar lugar a apelación.
Son esas madres que se hace esto, hace aquello, ¿no? Y nada, y no queda lugar para apelar. Madres intrusivas, un entorno intrusivo, ¿no? Eh, que las órdenes son tajantes, pero no manipuladora, sino franca, ¿no? Directa. Esto es así, porque sí, por qué mamá? ¿Por qué dame una explicación? Porque quiero yo. Porque es así, se acabó, ¿no? Porque, por lo tanto, sin considerar nunca las necesidades de su hijo, ¿no? Con una luna en Aries. Y todo el mundo que lo rodea va a estar impregnado de esto mismo, ¿no? Que pues, inclusive puede haber hasta violencia física, violencia verbal, mucho despliegue corporal, mucha actividad. Pero bueno, ¿cómo reacciona un niño ante este tan particular nidito, ¿no? En el que nada, que no tiene nada de amoroso o de empático, de contenedor, como podría ser una luna en Cáncer, ¿no? Parece ser más bien un nidito que se armó en una especie de campo minado en el que las minas están explotando todo el tiempo y las balas pasan silbando a nuestro alrededor, y donde todo el espacio vital está ocupado por esa mamá, donde como mínimo todo el tiempo hay algo que hacer, donde todos los demás deciden por él, sin darle tiempo nunca a tomar sus propias decisiones, donde no parece haber tiempo para el reposo, ni para el descanso, ni siquiera para la concentración en el estudio, y mucho menos para la diversión. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo siendo esta energía la energía de refugio si no hay ningún lugar donde poder ir, donde poderse replegar? ¿Cómo hace este chico para poderse sustraer, ¿no? Esa presencia que lo cubre todo? ¿Dónde puede encontrar un refugio de tanta agresión? ¿Dónde puede encontrar calma? ¿Dónde puede encontrar relajación? Porque donde la busque va a encontrar movimiento, donde tendría que encontrar contacto emocional va a encontrar disputas, gritos, peleas, tensión, en donde la vida de este chico está como caracterizada por una sensación de que es imposible que los demás lo dejen en paz por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede sentirse protegido en este espacio? Bueno, la respuesta es tomando distancia emocional y física, y transformarse en una persona, justamente, que es la característica de esta luna, en una persona aguerrida, en una persona dinámica, que es capaz de anticiparse además a cualquier movimiento para poder estar preparado para tomar la iniciativa en todos los terrenos posibles, y incluso para pasar al ataque si es necesario. Todo, todo es válido en este sentido si se trata de rechazar esa energía invasora, ¿no? Y para eso además necesita aprender a adelantarse al deseo del invasor. Es decir, se tiene que identificar con esa figura del guerrero, ¿no? Como imagen arquetípica, porque se tiene que volver él mismo un torbellino de actividad que le pueda servir para bloquear los deseos de los demás. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un chico que hace berrinches, que patalea, que grita, que se enoja, que se encapricha, que se crispa como un erizo, que está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Que es súper, hiper, recontra, hiperactivo. ¿Por qué? Porque la experiencia le indica que si hace eso, el mundo externo se calma, se tranquiliza, la agresión se retira, y que así, de esa manera, por fin puede disponer de un espacio propio y un poquito de paz. ¿Eh? Porque también como dice Caruti, que les comentaba antes, él dice que este tipo de personas, este tipo de niños con esta luna ariana, son como un bonsái, ¿no? Son como, los están podando todo el tiempo para que no puedan adoptar ni forma ni tamaños naturales. O sea, salvo el que desea el jardinero. Imagínense, ¿no? Es una situación bastante desagradable. Y entonces, ¿qué va a hacer este chico? Bueno, lo que va a tratar de hacer, por supuesto, inconscientemente, es organizar un patrón de defensa, una conducta que va a consistir en definitiva más que en expresar su propio deseo, a estar enfocada en poder resistir el deseo de los demás. ¿Eh? Entonces va a estar todo el tiempo a la defensiva. Obviamente eso le va a generar también muchísima tensión, pero esto es necesario por si resulta indispensable pasar al ataque, ¿no? Hacer el berrinche o lo que fuera, ante el menor estímulo que real o imaginariamente le active este mecanismo lugar, y lo remita a que cualquier cosa que quieran hacer por él
a la que puedan llamar amor, cariño, afecto, lo que sea, en realidad se va a manifestar como una intromisión, como una agresión. Y por eso también, con el paso del tiempo, este tipo de individuos adquieren como la apariencia de una gran vitalidad y de una personalidad muy deseante, cuando en realidad no es que no tengan gran vitalidad, pero sí, lo que no es cierto es que eso responda a su verdadero deseo. Es, por el contrario, es una mera reacción a este tipo de mecanismo lunar. ¿Por qué? Porque la construcción de esa identidad primaria va a estar condicionada por la presencia de un otro que la determina. Y para este tipo de estructura lunar es más fácil definirse por oposición, desafiando y transgrediendo el deseo de la madre o de cualquier otro que se le pretende imponer, que poder conectarse con su propio deseo. Por eso la gran paradoja de este tipo de lunas es que cuanto más lucha, cuanto más independiente se muestra o aparenta ser, cuanto más convencida está de que lo que hace es porque quiere, cuanto más se identifica con la figura de ese guerrero arquetípico, en realidad mayor dependencia del mecanismo va a establecer a nivel inconsciente y profundo. De modo que entonces esta luna podrá trascenderse recién cuando la persona empiece a tomar conciencia de este componente reactivo, de esta identificación, de accionar, de reaccionar, ¿no? De este mecanismo de reacción y de cómo también esta forma de comportamiento y estas características con las que se identifica fragmenta y limita su vida, sus vínculos. Y él a lo que tiene que apuntar es a tratar de darle espacio para que aflore su propio deseo. Porque de lo contrario, bueno, esto claramente trae muchísimos inconvenientes en la vida, más en la vida adulta después, ¿no? Porque esto es un mecanismo que siempre va a existir, que uno lo puede llegar a, digamos, a controlar de alguna manera a medida que se va integrando otras funciones, le va dando espacio a otras funciones, o sea, lo que podemos es disminuir la proporción en el que este tipo de mecanismo influye en nuestra vida, pero no es que, no, que vaya a desaparecer totalmente, porque cada vez que se siente insegura esta luna, va a activar esa percepción de un contexto intrusivo, persecutorio, que sea real o sea imaginario, va a desencadenar como conducta exitosa tomar la iniciativa para demarcar agresivamente su propio espacio. Y entonces ahí es cuando queda establecida esa asociación inconsciente entre afectividad y acción. Y cada vez que demuestra afecto, lo va a tratar de hacer a través de la acción. Entonces va también a tener una tendencia a interpretar los mensajes afectivos de los otros en los mismos términos. Y esta pauta peculiar en relación al afecto va a resultar ambivalente, va a resultar confusa y muy poco comprensible para los demás, incluso para la propia persona, ya que es posible que aparezca temor o al menos incomodidad, por ejemplo, frente al contacto, frente a la ternura, porque en cuanto se manifiesta cariño, ¿no? Algo que tenga que ver con lo afectivo, ¿no? En cuanto alguien le diga, ay, qué lindo, te quiero, se gatilla la asociación inconsciente y va a tener esa certeza de que están a punto de hacerle perder su libertad, lo que hace muy difícil tener acceso a su intimidad, ¿no? Porque además puede ser posible incluso que exista una fantasía de castración o de acoso ligada a la situación afectiva. Y entonces por eso reacciona hiperactivamente, bueno, todo lo que les acabo de decir. Pero, ¿qué pasa cuando no la atacan? Pues, ¿qué pasa cuando no lo invaden? ¿Qué pasa cuando no hay confrontación de deseos? ¿Qué le ocurre a esta luna? Y bueno, ocurre una cosa que para los que no tienen esta luna, por ahí no lo pueden comprender, pero siente un gran vacío emocional y entonces lo que hace es provocar inconscientemente que ocurra aquello de lo que se defiende, de lo que necesita defenderse, ¿sí? Y entonces es como que se va constituyendo nuevamente este mecanismo, ¿no? Se produce lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Porque si le dicen, haz lo que quieras, lo quedan totalmente descolocados. Y si la identificación con este mecanismo es alta, lo que va a hacer es seguir provocando a los demás de alguna manera hasta lograr la respuesta que necesita para tranquilizarse.
Entonces, por ejemplo, va a actuar con un nivel de desconsideración y de autonomía tal que va a obligar a los demás a intervenir, ¿no? Para limitar esas conductas que ya se pasan de raya, porque solo de esa manera retorna a lo conocido. Y aunque implique un conflicto, para esa persona le resulta inconscientemente más seguro que permanecer en una situación que también puede resultarle desconocida, pero que puede ser, por ejemplo, afectuosamente real, porque eso lo aterra, ¿no? Entonces, para ir finalizando, a ver, vamos a guiarnos un poquitito para no pasarme de tiempo. ¿Se puede cambiar? ¿No? Hay una pregunta en el libro que es algo así como, ¿se puede cambiar el mecanismo regresivo de la luna? Yo diría, ¿se puede cambiar a voluntad ese mecanismo regresivo de la luna? Bueno, me parece interesante cerrar con lo que dice también este astrólogo Eugenio Caruti, porque por lo menos en mi propia experiencia de trabajo como astróloga, creo que realmente es así como dice él, ¿no? Él dice algo así como que el mecanismo de esta luna eh, tiene que ver con un tipo de energía que, como les dije, tiene su razón de ser a su vez en la infancia. ¿Por qué? Porque protege al niño de las demás energías de su propia carta, si lo queremos ver simbólicamente, que todavía no tiene la capacidad de poder integrar. Entonces, ¿qué ocurre? Al expresarse en el exterior, le permite desarrollar esas cualidades que son inherentes a esa energía que va a necesitar para sentirse seguro emocionalmente, pero que, como también les dije, fragmenta la personalidad y también impide el ingreso o el desarrollo o la integración de otras funciones que tenemos que desarrollar, de otros aspectos de nuestra carta. Entonces, cuando esto ocurre, si esto se sostiene en el tiempo, como esto se repite y se repite y se repite, termina resultando regresivo, termina resultando limitante, porque no podemos integrarlo al resto del sistema. Es como si operara autónomamente, ¿sí? Y por sobre los demás. Es como si este mecanismo, si pensáramos que el redondel de la carta, el mandala natal, es un 100%, es como si este mecanismo ocupara el 80%, ¿sí? Entonces hay muy poco espacio para que lo demás se exprese. Se trata por eso como de reducirlo, no de eliminarlo, no se puede eliminar, es algo que va a estar siempre presente, es constitutivo de nuestra naturaleza, de nuestra estructura energética, pero sí se puede reducir proporcionalmente su influencia para que sea más equilibrada, para que pueda estar más equilibrada con todos los demás. ¿Eh? Entonces, eh, por ejemplo, solamente el hecho de poder comenzar a ver, de hacer consciente en el momento preciso en que ocurre y no después, que se está activando ese mecanismo, es una manera de poder evitar la reacción automática que da lugar porque a su vez da lugar a que se activen automáticamente otras funciones que hasta ese momento habían sido excluidas del sistema y que se produzca una síntesis, por lo menos en esa oportunidad, una síntesis superadora de ese mecanismo lunar, cosa que por supuesto no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa? En el caso de esta energía lunar, esa síntesis necesita alcanzar específicamente niveles muy profundos, que están fuertemente arraigados y que están fuertemente condicionados por ese medio primario en el que nos fuimos formando. Porque la luna específica de cada cual asocia, ¿no? Ese mecanismo, ¿no? Y por eso se activa determinadas cosas con el peligro. Y eso es lo que activa la respuesta defensiva. Eh, Incluso más allá de que otros niveles, digamos, de la misma estructura no lo experimenten como peligroso, este mecanismo es capaz como de eclipsar todo lo demás, ¿sí? Y tiene como característica que está en el orden de lo vegetativo, inclusive de lo somático, ¿no? Dice Caruti. De modo que cuando la luna está en Aries,
aún cuando hubieran podido dárseles, o resignificar o dárseles otros significados a los mensajes afectivos, a la relación entre la seguridad y la actividad y a todo lo que les dije, el cuerpo es el que sigue cargado de tensión, porque está organizado por una irritabilidad y una exasperación básica. Y entonces va a ser necesario que esta acumulación de tensión se pueda empezar a manifestar para que la conciencia le otorgue un nuevo contexto, ¿sí? Para que tomemos conciencia de esa tensión, de esa irritabilidad, de esa exasperación básicas, ¿no? Que va más allá de nuestra propia voluntad. Y entonces él también dice que más allá de la metodología terapéutica que se utilice para poder trabajar este mecanismo y esta base somática o corporal, desde el punto de vista estrictamente astrológico, va a ser el propio sistema el que va a ir configurando una serie de situaciones, de acontecimientos, de vínculos, en los que estas capas más profundas van a tener oportunidad de surgir y a su vez de diluirse o de integrarse a la totalidad del sistema. Y en particular a su centro también, ¿no? Incrementar ese centro, ese sí mismo del que les hablé al principio. De modo que, nuevamente, según dice Caruti, se trataría simplemente de estar, simplemente, bueno, es una metáfora, pero se trataría de estar atento a los movimientos de lo que podríamos llamar destino, de lo que nos viene de afuera, ¿no? Eh, para poder ir captando cuáles son las reacciones más sutiles, ¿no? Que nos aparecen ligadas al miedo, ¿no? Ligadas que vemos que están, digamos, apuntando a esa tensión en la que vivimos, en donde anida ese miedo, ¿no? Esa sensación de peligro. Entonces él dice que habría que poner atención, por ejemplo, en los tránsitos, ¿no? Cuando uno estudia por dónde andan los planetas en el cielo y si esos tránsitos están involucrando a la Luna en particular, ¿no? Para que podamos ahí empezar a ver qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que está propiciando ese tipo de tránsito en cuanto a la posibilidad de integrar eso que está disociado, eso que está fragmentado. Eh, en cuanto a lo que consideramos afecto, ¿no? Como para poder revisar, como para poder transformar, por ejemplo, un tránsito de Plutón sobre la luna natal es una oportunidad excelente, aunque re difícil, ¿no? Como experiencia de vida, pero es una oportunidad excelente para resignificar, por ejemplo, una luna en Acuario, que las lunas en Acuario suelen ser consideradas una de las lunas más difíciles del zodíaco, ¿no? Entonces, para resignificar qué es lo que nosotros consideramos nuestro registro, nuestro propio registro de lo que necesitamos, nuestro propio registro de lo que es para nosotros sentirnos seguros, porque todo esto, bueno, en particular los tránsitos, porque son como eventos, los tránsitos se relacionan con aquello que viene de afuera, a enseñarnos, a tener experiencias, es como que nos van llevando querramos o no enfrentarnos con algo que nos da muchísimo miedo en este caso, ¿no? Que es enfrentarnos con este mecanismo regresivo para poderlo empezar a reducir. Operan como si fueran una especie, estos tránsitos, podríamos compararlos, no sé, como con la quimioterapia cuando quiere reducir un tumor, pero no es que el mecanismo en sí mismo sea malo, ¿no? Acá en la astrología no hay nada que sea ni bueno ni malo, es necesario, pero es necesario hasta un determinado momento de nuestra vida, y aunque siempre se va a activar en momentos límites, porque va a ser difícil que esto no ocurra, de todas maneras lo que podemos es reducirlo, ¿no? Reducirlo, en las quimioterapias, por ejemplo, muchas veces se aplica radioterapia para poder reducir un tumor y después poderlo operar. A veces se hace al revés, a veces se opera para después poderlo tratar, pero quiero asociarlo a esta imagen porque, bueno, por alguna razón me viene a la cabeza, ¿no? Y entonces, para también este tipo, digamos, de tránsitos puede hacer que podamos
que dejemos de verlo como una cosa, como un destino ineluctable, ¿no? Al que no nos podemos escapar y que entonces, bueno, todo está mal y que qué sé yo, no. Tenemos que verlo, si podemos, como un aprendizaje, porque va a ser una oportunidad, una nueva oportunidad de las tantas oportunidades que todo el tiempo se nos da en la vida para acceder a un nuevo, mayor y mayor nivel de integración psicológica, de integración con el entorno, de ampliar nuestro autoconocimiento, de poder vivir mejor, de poder vivir más en paz. Entonces, bueno, con esto voy cerrando ya este tema de la luna en Aries. Espero que les haya interesado. Voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a despedir hasta el programa que viene. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso enorme en el próximo programa. Si Dios quiere, vamos a hablar entonces de la luna en Tauro, que es el signo que sigue. ¿Eh? Chau, chau. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.